Quisiera hablar hoy sobre el tema David y otros padres. Cuéntame de tu padre. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Lo conociste? ¿Fue un padre ejemplar, trabajador, leal? ¿Amó a tu mamá y a tu familia? ¿Los cuidó, los crió? Ciertamente con dificultades y con errores como todos, pero ahí estuvo. ¿O tu padre se fue? ¿O tu padre los abandonó? Tu padre tenía otra familia, tu padre abandonó a tu mamá, tu padre se convirtió en alcohólico, en drogadicto, está en la cárcel tu papá. ¿Lo conoces? ¿O lo conoces y prefieres haberlo nunca conocido? ¿Cómo fue? No importa a qué lado, en qué extremo nos encontremos, cuando hablamos de nuestro padre, siempre viene con una emoción, o negativa o positiva. Y en este día estamos recordando a los padres, estamos motivándolos a que todos nos acerquemos a Dios para ser mejores padres, pero debemos saber que estamos dejando una huella en la vida de nuestros hijos, buena o mala. Buena o mala, estamos dejando huella. Si hacemos o no hacemos, o sea, aquí hay huella por comisión, por hacer, y por omisión, por no hacer. Y este mensaje no va a ser, no creo, puede ser, pero no va a ser un mensaje de pentecostalismo, pero sí quisiera sacar 4 historias interesantes del Antiguo Testamento, 4 historias de 4 diferentes padres, y a ver si podemos aprender algo de ello para mejorarnos nosotros. Primero vamos a hablar de Isaí, el padre de David. Todos conocemos a David, pero ¿quién es Isaí, el padre de David? Cuando Saúl fue rechazado por Dios, ¿quién fue Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel, vamos a verlo en unos momentos, pero Saúl pecó delante de Dios y solamente cometió 2 pecados, pero fueron pecados contra la santidad de Dios. Y si hacemos una lista de los pecados de David y los pecados de Saúl, la lista de David es mucho más larga: adulterio, homicida, borrachera, mentira, incitó a pecar a otros. Y la lista de David es grande, contó al pueblo y Dios se enojó con él, bueno, mucho. Saúl solamente cometió 2 pecados. Uno, no destruyó a Amalek completamente como Dios le había mandado. Se trajo al rey Agag y se trajo algunos carneros de los mejores, y por eso Dios lo rechazó. Y luego en otra ocasión se iba a empezar un sacrificio, un servicio, vamos a decir, y no llegaba Samuel, el pastor no llegaba. Entonces Saúl comenzó y él hizo el sacrificio, y cuando llega Samuel le dijo: locamente has hecho. Y por esos 2 pecados graves Dios lo rechaza. Y aunque él todavía está ocupando el trono, Dios le dice a Samuel: Samuel, hinche tu cuerno con aceite y vas a ir a Belén de Judea, y allí vas a ir a la casa de Isaí y me vas a escoger al próximo rey de Israel. Samuel se alarma un poco porque le dice: si Saúl se da cuenta que yo ando buscando otro rey, pues me va a matar. Y Dios le dijo: tú ve, no te va a pasar nada, solamente diles que vas a hacer un sacrificio, una fiesta, que vas a visitar a la familia de Isaí. Cuando llega Samuel a Belén, se turba el pueblo, porque en aquellos tiempos le tenían miedo al profeta, porque casi siempre venía con una palabra directa de Dios y casi era siempre de corrección. Y cuando los ancianos lo vieron, le dijeron: tu venida es en paz, es en paz, hicimos algo, ¿qué pasó? No, solamente vengo a la casa de Isaí a ofrecer sacrificio. Entonces, cuando le informa Samuel el profeta a Isaí, el padre de David, a lo que venía, hace salir a sus 7 de los 8 hijos, los hace salir y venir delante de Samuel: Eliab, Abinadab, Sama y otros más. Y Samuel entonces está listo. ¿Cuál de estos será el rey? Yo me imagino que Isaí los alineó, los alistó, les dijo: miren, van a pasar frente a los ojos del profeta, y viene con el cuerno lleno del aceite, y uno de ustedes va a ser el futuro rey. Pues imagínense
cuando cae esa noticia a la casa. Pasa Eliab y no sucede nada en el corazón. Pasa Abinadab tampoco. Pasa Sama. Pasaron los 7 y no pasaba nada. Dios le tiene que recordar a Samuel: tú no mires lo de afuera, lo exterior, mira lo interior. Es lo que yo veo primero, lo interior, y luego obviamente se tiene que ver lo exterior. Pero pasaron los 7 y no latió el corazón de Samuel. No, ninguno de ellos será el rey. Y de allí levantamos la historia en 1 Samuel 16. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Me gusta mucho como dice la versión antigua del 1909, parece. Dice: ¿hanse acabado los mozos? Y es una buena pregunta que debemos hacernos hoy, hermanos. Que si de hecho los padres estamos fungiendo de tal manera que nuestros hijos sean preservados y nuestras hijas en el camino de Dios. Cuando primero llegué a estas áreas en el 1984, me invitaron a predicar un culto de sector y prediqué, prediqué precisamente de esa porción. ¿Hanse acabado los mozos? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están las filas de jóvenes, hombres y mujeres que quieren entregar su vida a Dios y ser siervos y siervas del Señor? ¿Hanse acabado los mozos? ¿Ya no tienes hijos? Y él, Isaí, respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Preguntas para reflexionar hoy y alguna enseñanza. David, de los 8 hijos, era el único trabajando. ¿Qué estaban haciendo los otros 7 en la casa a esa hora? Porque ellos estaban allí prestos para salir y ni eran ellos el que Dios iba a escoger. Y es que aquí podemos alabar a Isaí, a lo menos con la relación que tiene con David, aunque parece que si leemos entre las líneas, parece como que está diciendo: sí, aún el menor, el chiquito, el que no, él está ya apacentando las ovejas. Era el único trabajando. Los 7 estaban en su iPad jugando o viendo Netflix en el otro cuarto. Y aquí hay un principio muy grande para los jóvenes y para los padres, especialmente para los que quieren ser usados por Dios. Primero se es fiel en lo natural y luego en lo espiritual. El libro de Corintios nos lo dice: es el hombre natural y luego el espiritual, no el espiritual y luego el natural. Y necesitamos enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas, para cualquier vocación, carrera, profesión o ministerio o llamado de Dios, que antes de entrar en lo espiritual, que aprendamos lo natural primero. David estaba trabajando. Vienen conmigo muchos jóvenes alrededor del mundo, muchachos ya de sus 20 o 30 años, y: pastor, quiero predicar, enséñeme a predicar. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hace? ¿De veras quieres que Dios te use? Sí, hermano, yo oro y yo eso. De veras, a ver, vamos a ver. Número 1, saca tu tableta y limpia tu cuarto. Saca la basura. Trae un carro limpio, arréglate bien, levanta la ropa, porque si voy a tu cuarto y veo que hay un monumento a la pereza, la ropa del lunes, arriba está la ropa del martes, y las muchachas también, no se rían. Acá fuera muy bonitas, pero allá parece que bailó el diablo en la recámara. Y miren, hablo con muchos jóvenes y si ustedes oyen a un joven decir esto, no le crean. Créanme a mí mejor, yo estoy más guapo. Dijo uno, lo oí predicar: yo no he trabajado ni un día en mi vida, dice. Y yo pensé: no tienes vergüenza. He vivido por fe.
dicen, ¿no? Y ya conozco esa vida por fe de ellos. Predican y hacen un desastre en los cultos y el Espíritu Santo, y luego se levantan a las 11 a desayunar, mientras los hermanos que están dando las ofrendas ya están trabajando a las 7. ¿Me explico? Ya me estoy enojando en Día de los Padres aquí. Se van a golfear hasta las 4 de la tarde y luego vienen y se ponen bien bonitos para volver a predicar. El hermano Pacheco, antes de ser pastor, 25 años, yo lo vi llegar del trabajo en el asfalto allá en los días calientes, llegaba quemado porque antes de predicar aprendió a trabajar. ¿Me explico? Porque si no, miren todo lo que le estoy escurriendo al versículo, así se predica, si quieren saber. Y si no aprendes una ética de trabajo, si nunca hay un lugar donde debes estar a las 7 de la mañana, y si no llegan te van a llamar la atención, y si no haces el trabajo bien también, allí se aprende. Mis dos hijos, el que salió aquí ahorita en Tim, y luego en inglés saludó Sam, mi otro hijo, ellos todavía trabajan. ¿Me explico? Hay quienes piensan que no, pues los hijos de pastora y la iglesia los ha de sostener. No. Ellos trabajan. Tim trabaja con la compañía de mi yerno, y les administra la compañía. Ellos tienen una compañía de vidrio y eso. Y Sam todavía trabaja 40 horas y pastorea. Y les digo, cuando ya tengan unos 400 miembros, entonces hablamos de que la iglesia te sostenga, ¿ve? Y es que estos muchachos no entienden el versículo, el proverbio que dice: los príncipes comen a su hora. Y estos muchachos quieren cenar en la mañana, quieren comer steak en la mañana, quieren los beneficios de alguien que ha trabajado 40 años en el primer año de pastorado. Un día fui a visitar un jovencito que apenas le dieron una iglesia, y vino aquí y vio que los hermanos Ujieres, que hacen un buen trabajo, me sirven, y ellos también. Y entré yo y traía 4 Ujieres aquí. Tenía más Ujieres que miembros, y seguridad y todo. Y le dije: oye, ¿a ti quién te quiere matar? Ni te conocen. ¿Me explicó? David entonces nos enseña que lo natural hace 2 cosas, a lo menos. Lo natural te da revelación para lo espiritual, y lo natural te provee oportunidades para lo espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque David escribía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. A ver, habla su Biblia y busque un salmo de Sama o de Eliab o de Abinadab. Busque un salmo. No hay. ¿Por qué? Porque David sabía lo que era ser pastor, y él está en lo natural cuidando ovejas, y dice: así como yo cuido, así como yo apacento, así Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y así como yo las paseo por los pastos, y así como yo las llevo a las aguas y a los arroyos, y así como yo las unjo con aceite, y así como mi vara y cayado son aliento para él, así también. Entonces lo natural provee para lo espiritual. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que necesitamos enseñarle a nuestros hijos a trabajar, a ser responsables, a tener ética de trabajo. Ahí anda el niño se le olvidó que tiene que hacer tarea y llevar a la escuela algo coloreado ahí, y ahí anda la mamá a las 11:30 en el Walmart allá, porque el niño se le olvidó. Déjelo que vaya y que lo castiguen. Le está haciendo un bien. Si usted hace eso, cuando tenga 40 años y bigotón, usted todavía va andando sacando de la cárcel y prestándole dinero que no le va a pagar. Happy Father's Day. El texto dice, 1 Samuel 17: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos.
Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, o sea, ya era mayor. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, y segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este gran tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento. Llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Miren ustedes, hermanos, David, después ahí léanlo, ese mismo capítulo, dice que David se levantó de mañana. Hay algo importante de levantarse temprano, mientras tú estás durmiendo. Otros están sacando bachilleratos y empezando negocios, y ya para las 11 de la mañana hicieron mucho, y tú apenas estirándote con las cobijas hasta las orejas. Perdón, eso es para los del culto de inglés, disculpen, se me pasó. Que si no se levanta David en la mañana, y si no va pronto, como le dijo Isaí, no va a suceder lo que sucedió, que viene David con la canasta de pan y quesos, y en ese momento sale Goliat. O sea, su oportunidad dependió de su obediencia. Y cuando viene él con el pan, y es en ese momento que sale Goliat a desafiar a los ejércitos de Israel. Y cuando Isaí envía a David, ¿creería que David se iba a limitar a ser solamente un empleado de DoorDash? Isaí sabría que estaba exponiendo a su hijo menor y tierno a ver cómo mueren los hombres en la batalla. Se imaginó él, si David, su hijo, y su curiosidad de adolescente, al pedir cómo estaban sus hermanos, que había la posibilidad que estaban muertos o heridos, consideró Isaí que tal vez una flecha perdida le podría herir o matar a su hijo. ¿Qué si los filisteos hubieran asaltado en ese momento el campamento? La realidad es que Isaí envía a su hijo sin tener la menor idea que su hijo se iba a encontrar con un gigante, y que ese día David, así como regresó a casa como héroe, hubiera podido regresar en una bolsa para cadáveres. Los padres siempre estamos enviando a nuestros hijos a la guerra. Muchas veces nuestros hijos, especialmente, y hijas, cuando digo hijos en esta predicación, también es hijas, especialmente adolescentes, están en guerra, y aunque sus padres lo sepan o no quieran saberlo, están de guerra. Y estas guerras tienen varias frentes. Hay la guerra física, mientras que el organismo del adolescente sufre sus cambios, se despiertan los instintos sexuales, están buscando afirmación y quien fortalezca su personalidad. Se están enfrentando con tentaciones, con el ambiente y el medio ambiente de la escuela, con amigos que los inducen a hacer lo malo, que muchas veces se degenera esto al uso de alcohol, de drogas y a algunas perversiones. Hermanos, especialmente con sus hijos, háblele usted de la sexualidad, que no aprenda eso del internet, de los amigos, como dijo Raquel aquí, lo que pasó a un niño nuestro de la escuela. Si usted no le habla a él, alguien más le va a hablar, y esa es una guerra que están peleando, quiera usted o no quiera. Y esto en los últimos 2 años, hermanos, se ha empeorado la situación. Está terrible, hermanos. Como decían, como nuestros nietos, nosotros tenemos línea abierta con nuestros nietos. Uno batalla más para contarnos, el otro es bien chismoso.
Gracias a Dios. Sí, nos dice ahorita lo cool, lo chic, lo chill es de ser homosexual o bisexual. Y si usted no se sienta con él y le enseña, ¿quién lo va a hacer? Ay, después le dice a la esposa, está algo raro con este, lo estoy viendo mal. Pues sí, pues ¿dónde estaba usted cuando todavía era tiempo? También, en ocasiones la batalla se está peleando en la misma casa, peleando muchos factores: la indiferencia de los padres, el testimonio, el mal testimonio de los padres, la falta de ideales elevados. En ocasiones estas batallas, los niños están peleando por las necesidades básicas de la casa. O sea, imagínense un niño creciendo con la mentalidad: nosotros siempre somos pobres. Hay temporadas, la Biblia dice, el rico y el pobre se encontraron, a ambos hizo Jehová. La pobreza y la riqueza son temporales y pueden cambiar, pero imagínense un niño: no puedo, no tengo, no tenemos, no pide. El pobre luchando allá, ganándose becas y necesita un laptop, un computadora. No estén molestando, no podemos. Pero sí puede ir a Ensenada y a Tijuana cada fin de semana y a comerse los tacos. Y ay, ya me enojé. ¿Me explico? Y no lo respaldamos. Ay, dile a tu mamá. Pues sí, ahí está. Hay que ayudarles. Lo más triste es que en ocasiones en el mismo hogar, por falta de recursos o por falta de inspiración o por falta de ideales espirituales o por falta de mejores perspectivas, el mismo hogar está en guerra contra la intelectualidad y espiritualidad de ese niño. Añade a eso los conflictos de los padres, el favoritismo, falta de cuidado. Todas estas son enemigos de nuestros hijos. Y en ocasiones los más brillantes y fuertes pueden superar, y los demás están destinados a una vida de mediocridad porque no les ayudamos en la guerra. En ocasiones la guerra es espiritual y puede ser en la misma iglesia. La iglesia, hermanos, debemos ver en cada niño y en cada adolescente un guerrero. No porque tenga experiencia, sino porque tiene potencial. Nosotros nunca podemos saber lo que Dios puede hacer en la vida de un niño. La historia de la Biblia es historia de niños. Moisés, Jesús y cuántos otros más, todo empezó con un niño. ¿Quién iba a creer que el niño que llevaba esa canasta con pan y quesos traía en esa misma canasta la victoria para el pueblo de Israel? Tenemos que creer en nuestros hijos, tenemos que ver el potencial en ellos, y no nomás este no quiere, este no estudia, y en ocasiones así es, pero tenemos que motivarlos nosotros, inspirarlos a ellos. Entonces la lección aquí es que primero lo natural. Miren, aquí en los Estados Unidos los apellidos se vinieron desarrollando por la vocación. Smith, ¿quién es un Smith? Es un herrero. Smith, pues ve allá que le compongan allí los zapatos al caballo, pues ve con Smith. Smith, el herrero, el primero no se llamó Smith, era lo que era, un herrero. Y ahora son Herrera, ¿no? Entonces el hijo aprendía eso, el otro hijo, el nieto, todos, y así se llaman los Smith. ¿Y qué les estamos enseñando a nuestros hijos en lo natural? Ahí anda la pobre muchacha: papá, me gané una beca. Pues yo no sé. Yo tengo una tía que se llamaba Beca, es lo que sabe yo de beca. ¿Me explico? Que no me hagan reír, estoy predicando. ¿Y dónde está, hermano? Interésese por sus hijos, porque los va a mandar a la guerra y hay que mandarlos armados. Y en este caso parece que para Isaí, David era el último
el que apacenta las ovejas. A él ni lo invitamos y él es el que Dios levantó. Y si tú eres ese David, Dios te quiere levantar. Vamos al segundo padre. El segundo padre, Cis, el padre de Saúl. Esto es muy interesante. 1 Samuel 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Y miren ustedes aquí cómo registra el texto bíblico el hecho de que son hijos de. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Esa hijo de es muy importante porque todos somos hijos de alguien. Samuel Valverde, mi padre Miguel Valverde, mi abuelo Refugio Valverde, mi tatarabuelo Francisco Valverde, y de ahí ya no sé. Le pregunté yo a mi mamá, ¿quién era el abuelo de mi papá? Pues lo que yo recuerdo que era Francisco. Y realmente, hermanos, no importa en qué trabajó Francisco, en qué trabajó Refugio, en qué trabajó Miguel. Mi papá fue pastor y peluquero, pero no importa tanto en qué trabajaron, cuánto dinero ganaron. Lo que importa es lo que fueron y el legado que nos dejaron. Hijo de. Aquí está un primo mío que hace mucho no lo miraba, por años nos desconectamos y el año pasado nos conectamos. Él es Joe Valverde, los que oran en la oración. Y los otros 200, ¿dónde están? Pero bueno, esa se me salió, ¿sí? Él siempre está en las oraciones. Su padre fue Mario, mi primo. Guapo, pues como todos los Valverdes, ¿no? Mario. Y luego su abuelo de él, Erasmo, fue mi tío. Yo lloré en su funeral. Yo lo traje de Tijuana con mi papá, pues yo tenía 8 años. Lo trajo mi papá con una pierna amputada, enfermo del rancho ahí en el San Antonio de los Buenos, allá. Y lo trajimos a Salinas. Hijos de. Y este Cis dice que era un varón. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo. O sea, era extremadamente alto. Pero aquí hay un problema. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a Olga de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. ¿Tendría Cis la mínima idea que mientras que envió a su hijo a perseguir cosas tontas, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, o cosas mundanas de trabajo en el mejor de los casos, que él iba a regresar ungido como rey de Israel? Se imaginaría que en ese viaje en donde él lo envía a buscar asnas, que se iba a encontrar con Samuel el profeta, iba a comer con 30 príncipes, y que él, Saúl, iba a estar al frente de la mesa y que le iban a dar la mejor porción. Parece que Cis no vio la potencial en su hijo. Imagínense, Saúl alto y hermoso, y lo mandan a buscar asnas. Oiga, mándelo con los Lakers, mándelos con el equipo de baloncesta, mándelos por allá donde se necesitan altos. Lo manda. Y tal vez tu papá te envió a ti a buscar cosas tontas, a buscar asnas, y no vio tu potencial. Yo quiero decirte que Dios, y aquí en esta iglesia, vemos tu potencial, que todos, absolutamente todos, tienen algo que ofrecerle a Dios. No ve su potencial, y su altura sirve como una imagen de las alturas donde Dios lo quería llevar. Necesitamos ver la potencial en cada uno de nuestros hijos y guiarlos, motivarlos, servir como ejemplos para ver qué Dios puede hacer cuando ellos están en sus manos. ¿Ya ven, padres? ¿Dónde estás? ¿Estás guiando a tu hijo
¿O estás muy ocupado? Esto lo vemos aquí en el tercero. Dije que hay 4, voy con la número 3. David, el padre de Absalón. Porque mientras que David era un gran salmista y guerrero y príncipe y hombre militar y buen administrador, y era excelente y elegante con las damas y tenía mucha carisma, David era muchas cosas buenas. Tenemos los salmos de David, tenemos la ciudad de David, tenemos la estrella de David, tenemos muchas cosas, pero David fue un padre absolutamente terrible. Por su error mueren 4 de sus hijos. Y por su error, lo que le dijo Natán, lo que tú hiciste en secreto, tu hijo lo hará en público. Y mientras que David adultera con Betsabé, Absalón, su hijo, se acuesta con 10 de sus concubinas en la terraza a vista de todo el pueblo. Y algo sucede en el corazón de Absalón. Muere Amnón, muere el niño producto de la relación con Betsabé. Muere Absalón también, muere Amnón y Abinadab o Abdías, el otro, no recuerdo su nombre. Pero quiero que se fijen en eso, no se me duerman. Yo sé que les tienen barbecues y carnes asadas y ahorita los voy a dejar ir, porque esto es muy importante. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, miren ustedes, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Aquí tenemos entonces una desconexión entre David y Absalón. Y luego describe la Biblia: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. O sea, era un espécimen perfecto, una imagen de hermosura de hombre. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía cada fin de año, pues le causaba molestia. Yo también me lo dejo crecer una vez al año, sí. Y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Estimados hermanos, nosotros no podemos desconectarnos emocionalmente de nuestros hijos. Aquí literalmente cuando lo traen, aquí está Absalón, ya viene, mándalo a aquella casa donde viven los príncipes, que no venga al palacio. Y por 2 años no vio la cara. Y a veces que los padres nos escondemos en lo emocional, en lo íntimo. No que no nos veamos, que mi hijo ya llegaste, que ya me voy, que ya están las llaves del carro, que no vuelvas tarde, eso no. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó y tuvo una plática íntima? Me gusta la palabra en inglés porque si se dice despacito explica. Intimacy, intimidad. Intimacy, si le dices despacito en inglés, dice ve o mira dentro de mí. Cuando hay intimidad se abre el corazón. David no podía tener intimidad con Absalón, no podía hablar de cosas importantes. Y nuestros hijos se están perdiendo ahora, hermanos, porque los padres están muy ocupados, porque ya tienen 45 años y todavía tienen problemas de los de 14 años. Y ya bigotón. Y todavía no resuelves los asuntos de tu adolescencia. Y ya tienes 3 hijos. Y por eso no puedes abrir intimacy. No puedes tener intimidad con tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque tienes miedo que él vaya a ver tus demonios. Porque cada uno de nosotros, cada hombre, empezando con el que habla y el que me escuche por allá, todos peleamos demonios. Y quiero decirte algo, que nuestros hijos van a pelear los mismos demonios. Ese muchacho que salió allí, mi hijo Tim, él pelea los mismos demonios que yo peleo. Entonces yo necesito asegurarme de vencer mis demonios, porque si yo venzo mis demonios, él podrá tener oportunidad para hacerlo también. Pero si a mí me vencen,
Y por eso tus hijos no pueden servirle a Dios. Por eso no hay espíritu en ellos. Por eso no hay conexión. ¿Qué dice el texto en el último texto del Antiguo Testamento? Él tornará el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Si no hay una intimidad con el Padre, ellos no podrán tener una intimidad con el Padre. Porque para ellos la palabra padre significa ausente, frío, desconectado, ocupado. Papá, quiero hablar contigo. Mándalo allá. Ser padre, hermanos, es difícil. Ser padre. Confesarle a nuestros hijos nuestros errores, nuestras tentaciones, nuestros fracasos, para que ellos también tengan una oportunidad para si mi papá pelea con eso, pues yo también no estoy solo. Por eso te cierras, por eso llegas del trabajo y prefieres meterte debajo del carro otras 3 horas cambiándole el aceite. 2 cuartos de aceite y 3 horas para cambiarlo, imagínate. Te estás escondiendo. No quieres que hablen contigo ni tu esposa ni tus hijos. Mándalo allá. Pero mire el dolor en el corazón de Absalón. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. O sea, si mi papá no me deja tener audiencia con él, si mi papá no me deja hablar con él, pues voy a hablar con su general a ver qué me dice. Pero él no quiso venir, ni Joab quiso ir. Y envió por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, ¿quién? Absalón: mira, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a la casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Yo le quiero hacer una pregunta a los padres: ¿qué fuego estás esperando? O sea, la necesidad de Absalón de ver a su padre. Absalón se rebeló después con 50 carros de a caballo y peleó contra David y por un tiempo lo destronó, lo sacó del palacio. Pero ese odio se fue cultivando. Miren, hermanos, yo tengo amigos o conocidos, hijos de pastores, que no quieren tener nada con la iglesia, absolutamente nada con la iglesia, porque sienten que el ministerio y la iglesia le robó a su papá. Yo no estoy aquí predicando como ejemplo, mírenme a mí, síganme a mí. El hijo Sam que salió en inglés, el que está en Phoenix, ya por poco lo perdía. Y no fue culpa de él, fue culpa mía. Yo estaba muy ocupado con ustedes. Adán culpa a Eva, ¿no? Y Eva la serpiente. Por poco lo perdíamos, hermanos. Y hasta que yo cambié, hasta que yo me humillé, hasta que yo aprendí, hasta que yo me di cuenta de lo que estaba pasando, yo le decía: no, ¿por qué no entras al ministerio? Y hasta arrugaba la cara como diciendo: eso es para ti, yo no tengo nada para eso. Y varias veces vino hasta la entrevista para el diaconado, lo entrevistaron, el comité y todo eso, y fue allí pero frío. Y después mi madre: papá, no quiero. Y luego iba por ahí a visitar a otra iglesia con sus amigos ahí, joven, y llegaba a una iglesia y saludaron al pastor. Mira, es mi amigo Sam, ¿no? ¿Cómo te llamas? Samuel Valverde. Samuel Valverde, tú predicas. No, yo no predico. ¿Cómo no vas a predicar? Se llama Samuel Valverde. Y él vivió bajo esa nube, ¿me explico? Y se comenzó a amargar. Y yo lo tenía en la casa de los príncipes. Yo no me sentaba a tener esas pláticas íntimas, serias, con él. Y cuando lo hice,
lo logramos. Y ahora está pastoreando en Phoenix, peleando sus propios Goliaths. ¿Qué fuego estás esperando? ¿La llamada del policía? ¿La llamada del abogado? ¿Qué estás esperando tú? ¿La llamada del papá de una muchacha que embarazó? ¿Qué estás esperando? ¿Qué fuegos te van a motivar para que lo busques? ¿O para que le abras la puerta? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, oigan su dolor, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine a Jesús? Mejor me hubiera estado allá. Si no me quieres ver, vea yo ahora el rostro del rey. Si hay en mi pecado, pues mátenme, a lo menos háblenme, a lo menos júzgame, a lo menos dime algo. Pero dime algo, hermanos. El silencio cuando su hijo o su hija necesitan algo, el silencio aterrador es horrible. A lo menos mátenme, pero quiero ver alguna reacción en mi papá. Así estarán algunos de nuestros hijos. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón. Qué beso tan caro, qué beso tan tarde. No sana Absalón, se torna contra el rey, pelea con él, contra su propio papá. Bien dicho, jóvenes, bien dicho, hermanos amados, usted es a todo dar, usted está bien, pero mi papá, lo rechazo a él y rechazo todos sus valores. No quiero nada que ver con esa vida yo. Y cuando sale Joab a pelear contra Absalón, David como que llama a Joab y a los generales y les dice: sean tiernos con Absalón. Yo sé que es nuestro enemigo, pero sean tiernos con él. Pero no lo fueron. Y Absalón va en una mula y la cabellera volando, y se enredan las trenzas en aquel encino, y se va la mula y Absalón queda colgando boca abajo, o no, con la cabeza arriba y los pies abajo. Y luego Joab manda a 10 de los siervos a que le metan dardos y lo matan. Pero quiero que vean la reacción de David cuando le dicen. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta. Y aquí están uno de los versos más conmovedores de la Biblia. Ya voy a terminar en 7 minutos o 8. Y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Y en cada hijo mío tal vez estaba acordando de los 2 años que no vio su rostro, que no lo permitió entrar, que no le dio audiencia, que no lo abrazó. Pero ahora es muy tarde. Y por muchos años yo he predicado de este texto, 2 Samuel 18:33, pero no fue hasta el otro día que me fijé que sigue el luto y el dolor en el 19. Dieron aviso a Joab y aquí le dijeron: el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día de victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Cómo le pesaba ahora a David? Pero David, ganamos la guerra. A mí no me importa, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Qué podemos decir acerca del gran dolor y del profundo luto y ese sentimiento de que me pesa no haber hecho?
¿Habrá algo que podemos hacer hoy para evitar estas situaciones que muchas veces terminan en muerte? Absalón mató a su hermano Abnón. ¿Cómo lo hizo? Lo invitó a cenar y lo emborrachó. ¿De dónde aprendió Absalón a emborrachar a los hombres, a invitarlos a cenar y luego a mandarlos a matar? Padres, cuidemos, veamos dónde estamos pisando, porque si no lo hacemos, nuestros hijos sí están viendo dónde estamos pisando. El último, el padre de Goliat. No tenemos nombre. La historia: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, como 9 pies, como 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Casi está diciendo: tráiganme al más alto, a Saúl. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y si no pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Sabemos que sale David y dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Ahora, ya puede pasar el pianista. Ya hablamos de Isaí, padre de David, pero hablemos por un momento y olvidemos que la guerra es entre Dios y el enemigo. Veámoslo desde una perspectiva familiar. Hablemos de el padre de Goliat. No nos podemos imaginar, o sí, que tendrían los filisteos tiempos de enterrar al quien hace momentos era su campeón. Es muy probable que Goliat los había salvado a todos los filisteos de muchas batallas y de muchos enemigos en tiempos pasados. Pero lo que queda de Goliat, su torso y extremidades, pronto se tornan en alimento para las aves, su carne pudriéndose, y solo peleaban por ella los buitres y otras aves. Lo que había sido un cuerpo humano que promovía admiración de otros, en un momento, en la flor de su vida, es acabado. A todos nosotros nos gustan los héroes, ¿no? A nadie le gusta el segundo lugar o el tercer lugar. Se los damos para que no se sientan mal, pero ¿quién ganó? ¿Las chivas o las vacas?
buscamos a los ganadores, buscamos a los que se gradúan, buscamos como si la victoria de ellos de alguna manera se frota sobre nosotros y en nosotros, y como que nosotros también disfrutamos de la gloria del vencedor y también sus beneficios. Isaí no tuvo que pagar impuestos el resto de su vida porque su hijo mató a Goliat, pero la historia sería incompleta si solamente hablamos de Goliat para exaltar la victoria de David. Para terminar, vayan conmigo, llevamos las cámaras. En un lado del valle, a David lo llevan sobre los hombros los soldados, alabándolo, exaltándolo. Es héroe. En ese día nace un héroe. Y para el tiempo, para el momento cuando las noticias llegan a Isaí, su padre, David ya es un héroe de Israel. Ya puedo ver a los demás padres y ancianos dándole palmeadas en la espalda de Isaí, sus saludos y sus felicitaciones. Wow, nosotros no sabíamos que tenías un hijo así. Pensábamos que solamente tocaba el arpa, pensábamos que solamente era pastor de ovejas. ¿Dónde lo has estado escondiendo? Mientras que los otros soldados miraban con admiración mezclada con poquito celo. Las muchachas salían a cantar. Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000, y una que otra futura suegra ahí diciendo: este me gusta para yerno, y en un descuido hasta te gusta. Y otros: ¿viste cómo voló la piedra? ¿Viste cómo cayó Goliat? ¿Te fijaste cómo David subió y lo decapitó? 100,000 veces más se repitió la historia ese día. Pero volteamos la cámara al otro lado del valle. Solamente nos podemos imaginar y preguntar cómo el padre y la familia de Goliat recibieron las noticias. ¿Tendría padre? En algún momento lo tuvo. ¿Vivía? No sabemos. ¿Quién le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Qué efecto tuvo sobre él? ¿Cómo reaccionó cuando supo que su hijo estaba muerto y que si se apura tal vez tiene tiempo de enterrarlo, pero que no se alarme cuando lo encuentre decapitado? La lista de nuestras interrogativas es muy larga. La verdad es que no todos nuestros hijos son héroes. No son perfectos, nadie lo es. El drogadicto, el alcohólico, la niña preñada también tienen padres. El hombre esperando su turno para que lo maten en la prisión, los homicidas, los ladrones, los criminales, las prostitutas y los que van a terminar en cadena de prisión perpetua, los marginados de la sociedad, los rechazados por todo, gente de quienes huimos y no corremos, aquellos que son una vergüenza para la sociedad, niños y niñas que sencillamente no lo tienen, no pueden, no son inteligentes, otros están enfermos mentalmente o tienen alguna otra enfermedad. Todos son hijos de alguien. El padre de Goliat, mira, le correrían las lágrimas al ver el torso de su hijo o lo que había sido su hijo. ¿Lloró? ¿Qué pensó? Es posible que tú tengas un hijo o una hija que nunca fue parte del equipo, no graduó, cuya vida es una serie de fracasos y más fracasos. Tal vez un poquito amor de un padre le haría bien. Y si ese eres tú, yo quiero introducirte a nuestro Padre Celestial, quien te ama tanto y tan profundamente, que se encarnó en la persona de Jesús para mediar entre tú y Dios. Él te ama y Él murió en la cruz por ti, y tú no tienes que estar sin Padre.
Aleluya. Quiero invitar a todos los padres que pasen a este altar. Tráigase sus fracasos y sus victorias, su bueno, su malo. Como dijo David, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Tráigase todo su ser. Traiga sus errores, sus fracasos, traiga sus pecados, traiga sus inhibiciones, traiga sus temores, traiga todo. Tell me, give me some water. Si tienes un hijo en la prisión, ven. Si tienes un hijo perdido, ven. Si tienes una hija rebelde, lejos, ven. Si todos tus hijos le sirven a Dios, ven. Si eres papá, bien, ven, pasa. Imagínate esto, hermano. Tú ya pasaste, ya morimos todos. Todos estamos aquí y estamos muertos. Y sus hijos están encerrados en un cuarto, pensando, ¿qué vamos a escribir en la lápida? Brother Mike, está Sammy, Timmy, Missy. Y tienen que escribir. Tienen 6 palabras. ¿Qué quieres tú que escriban tus hijos? Tú lo puedes escribir hoy. Tuvo problemas, pero luchó, venció. Ahora dales la pluma y la tinta y el contenido con tu vida. Nadie va a escribir mi padre fue perfecto, nadie, solo Jesús. Pero ¿qué quieres que escriba? Porque lo van a hacer. Amó a Dios, sirvió a Dios, fue fiel. What do you want, Danny? Señor Jesús, ayúdanos. Acuérdate, Señor, que somos polvo. Y como el Padre se compadece de los hijos, así que se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdate que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que soplando el viento en ella perecerá y en su lugar no será más hallada. Más las misericordias de Jehová son desde el siglo hasta el siglo, y sus justicias hasta los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y de los que guardan sus mandamientos para ponerlos por obra. Bendice a estos señores, a estos hombres, a estos padres, Señor. Ayúdanos